Buenas tardes, bienvenidas todos y todas a esta sesión en materia jurídica en el marco de la 28ª reunión anual del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. Les saludo desde la sede del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, en la Ciudad de México. Agradezco la invitación hecha a esta Dirección General Jurídica para coordinar y moderar esta mesa, en especial al maestro Eduardo Posadas Manzano, presidente del CONASA, y al maestro Raimundo Varela López, coordinador general técnico del CONASA. Así también al doctor Juan Gay Gutiérrez, director general de Salud Animal de SENASICA. También agradezco a los gobiernos de los estados de Chihuahua, Durango y Jalisco, a nuestras y nuestros ponentes y al equipo técnico que nos ha facilitado la conexión a este evento. Gracias a todos ustedes por el interés en estos temas jurídicos relacionados con la sanidad animal, esperando que sea una tarde de mucho provecho y de éxito para las y los ponentes. A efecto de dar inicio a las ponencias, presento a nuestra moderadora de la sesión, la abogada Mónica Castañeda Cruz, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien desde el año 2009 ha sido parte de este jurídico de SENASICA. Se ha desempeñado como jefa de Departamento de Procedimiento Administrativo, subdirectora de lo consultivo y de Procedimiento Administrativo, y actualmente se desempeña en el cargo de directora de Procedimientos Administrativos, Convenios y Contratos. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Cedo la palabra a nuestra moderadora. Gracias, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta plática que vamos a tener con los representantes de los gobiernos de los estados de Jalisco, Durango y Chihuahua. Les agradecemos la presencia a nuestros ponentes, las licenciadas Yaracela de Jesús Rodríguez Urrola, la licenciada Georgina del Real Vizcaíno y al licenciado Emilio Castillejos Martínez, quienes participarán con la exposición de los temas delito de robo de ganado, impacto en la sanidad y trazabilidad, el procedimiento administrativo sancionatorio en el estado de Durango en materia de movilización de ganado, productos y subproductos de origen animal, régimen de infracciones y sanciones previsto en la ley agroalimentaria del estado de Jalisco. Para ello, cada uno de nuestros panelistas contará con 30 minutos para su exposición y al finalizar se abrirá una ronda de preguntas y respuestas que podrán formular por el chat. Les agradeceremos que al formular sus preguntas nos señalen su nombre y nos indiquen, por favor, la dependencia o la organización de la que nos acompañan. El primer tema que abordaremos es la plática titulada Delito de robo de ganados, impacto en la sanidad y trazabilidad, a cargo de Emilio Castillejos Martínez, maestro en Derecho Empresarial y Negocios Internacionales por la Universidad Tecnológica de México, en convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas José Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. El maestro Castillejos ha colaborado en la empresa EDI Comunicaciones México como comercial junior, ocupó la subdirección jurídica de apoyos y servicios a la comercialización en la coordinación jurídica de ACERCA y en 2011 fue nombrado titular de la unidad de ACERCA en Chihuahua. Actualmente se desempeña como jefe de departamento jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua. Adelante, licenciado Castillejos. Bueno. ¿Sí se escucha? Adelante, licenciado, lo escuchamos. Permítanme un momentito. Bueno, ok. Antes que todo, agradezco la invitación que nos ha realizado la CONASA a esta reunión anual. Y bueno, así como se dio lectura un poquito el semblante,
la semblanza respecto a mi preparación. Como pudieron haberse percatado, represento a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua. Por ahí ocupamos la titularidad del Departamento Jurídico. El tema, y previo a ello también quisiera agradecer pues la invitación que nos formuló la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, y por supuesto a su secretario, el licenciado Alberto Esquer Gutiérrez. A nombre de la Secretaría, del titular el ingeniero René Almeida, y del gobernador del Estado de Chihuahua, me es grato participar en esta presentación. El tema a tratar básicamente está compuesto por una serie de elementos y quisiera nombrarlos. Poco a poco en la presentación los vamos a ir desarrollando. La intención es crear un escenario que nos permita entender un poquito más la actividad administrativa y obviamente la relación que se tiene con los procedimientos penales. Como primer tema, pues vamos a ver temas de propiedad del ganado, después el estatus sanitario, la movilización y trazabilidad, la legislación en materia de robo, la afectación y las causas causadas por el robo de ganado, la intervención en los procedimientos penales, acciones de implementación por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua y un poquito de estadísticas al respecto. Como primer punto, bueno, ahí en la pantalla podemos apreciar nuestra legislación estatal en la ley de ganadería del Estado. Tenemos identificado en el artículo 8 cómo se acredita la propiedad. En dicho artículo se establece que puede ser acreditado a través del fierro de RAR, con el documento denominado factura, y que este documento tiene que ser debidamente legalizado por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, el área correspondiente, el área de ganadería, y este documento se registra y tenemos dentro de la Secretaría la infraestructura y las aplicaciones necesarias para poder mantener este control. Siguiente, por favor. Como elementos para acreditar esta propiedad, bueno, ahí podemos tener algunas imágenes. Creo que se han visualizado y se han tratado en distintos foros, distintas salas. Pero como primer elemento, la ley marca el fierro o marca de RAR. Y el segundo es el tema de la factura. Aquí con la factura es el documento que nos permite justamente sustentar la propiedad. Reitero, es importante la legalización de la misma por parte de la Secretaría. ¿Cuáles son los artículos que la regulan dentro de nuestra legislación? Es el 28 y es el 32. Siguiente, por favor. En el estado de Chihuahua, aquí podemos apreciar dos mapas. Contamos con un acuerdo administrativo que acredita y sustenta la división que existe de las zonas sanitarias en el estado. En Chihuahua, el estatus que actualmente ostentamos es el de acreditado modificado. Existen pequeñas regiones dentro del estado que tienen un estatus inferior a una zona A, y como podemos apreciar en la lámina, puede ser desde B1, B2 y B3. Los especialistas en esta materia, pues ahí sabrán lo que implica el tener estas zonas entre uno y otro municipio y algunas regiones. Para ello, el gobierno del estado en el 2015 publicó en el periódico oficial un acuerdo administrativo. Este acuerdo administrativo nos permite sustentar y soportar esta división. Importante, porque más adelante lo haremos notar,
que nos permitirá entender un poco más la cuestión sanitaria y cómo las autoridades, en el caso de los ministerios públicos y de los cuerpo de policía, quienes son las autoridades de investigadoras, podrán llegar a utilizarlo. Siguiente, por favor. Tenemos la movilización y la trazabilidad del ganado. Este punto y elemento es de suma importancia. Es una atribución que a los estados de la República, en el caso de Chihuahua y de otras entidades predominantemente ganaderas, tienen atribuidas y que debemos de estar como autoridades en la certeza de qué sucede con la movilización y la trazabilidad del ganado, por cuestiones precisamente de origen y de destino y evidentemente por cuestiones sanitarias. Existen dos instrumentos, dos formatos que se utilizan. Uno lo hemos denominado como el pase verde, está soportado en la legislación del Estado, y el otro es el llamado y bien reconocido pase REM. Siguiente, por favor. La trazabilidad, como bien lo manejé hace un momento, nos permite fundamentalmente conocer el origen y el destino del ganado. Nos permite también proteger al animal en su tránsito, ¿sí? El estado de Chihuahua con el acuerdo 080 justamente refrenda y sustenta esta actividad. Siguiente, por favor. Respecto a la legislación, y ya entrando en materia, tenemos al robo de ganado y su relación con la sanidad. Existen varias legislaciones, como ley suprema, pues podemos encontrar que los artículos 17 al 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé cuál es el procedimiento en materia del nuevo sistema acusatorio penal y los principios que rigen este procedimiento. La segunda ley o la segunda legislación es en materia federal, la Ley Federal de Sanidad Animal. Esta ley únicamente ordena las medidas de seguridad por la Secretaría, por la SADER, y cuando existe algún registro de un daño o afectación a la salud animal, o desestime o estime una enfermedad, plaga o nociva para el animal. El Código Penal Federal nos establece en su artículo 242 bis un delito que tiene que ver con marcas, llaves, puños, troqueles, y bueno, aquí también está considerado el abigeato en su relación con el 381 ter del mismo ordenamiento. Siguiente, por favor. Del Código Nacional de Procedimientos Penales, y aquí ya es una actividad propiamente del Ministerio Público dentro de la etapa de investigación. Ahorita más adelante veremos cómo se divide estas etapas. En la investigación, el Ministerio Público despliega todo su aparato a fin de conocer, entender, asimilar, argumentar, definir una teoría del caso que le permita sustentar a la autoridad, en el caso ante el juez de control, los hallazgos que haya apreciado y detectado. En este sentido, existen evidentemente investigaciones preliminares, investigaciones iniciales que sustentan los indicios ante una denuncia o una querella, que el afectado por el delito de robo evidentemente se haga ante esta autoridad. Previo a
Al inicio de la audiencia inicial, perdón, el Ministerio Público tiene la obligación de solicitar, o bien de pedir ante el juez que se sobresea, si es que no encuentra algunos elementos, se suspenda el proceso o bien se formule las acusaciones. Antes de ello existen las imputaciones y es importante cubrir, ¿por qué? Porque en este punto existe un control de legalidad de que las detenciones, si hubo detención o si no hubo detención, se hayan hecho conforme a la ley, respetando en todo momento los derechos y las garantías fundamentales. Quisiera dejar muy claro que el tema de la sanidad con su relación al delito de robo es de interés público. Esta situación permitirá al Ministerio Público conformar una investigación, un caso, y se le hará saber de tal manera al juez, con ayuda quizá de especialistas y métodos científicos, ¿para qué? Para que determine y, en su caso, se ejercite la acción. Siguiente, por favor. En la Ley General de Salud tenemos el artículo 134, fracción 5. Básicamente son cuestiones de vigilancia que se generan y que obviamente le corresponden a la SADER a través de sus organismos y autoridades competentes. Existe en el 404 las medidas de seguridad sanitaria y los animales, obviamente, que tengan intervención y tengan una enfermedad de transmisión. Aquí hay un punto muy importante. Desde ya bastante tiempo se ha sostenido a través de análisis científicos, criterios y doctrinales que el tema de la zoonosis, ¿sí?, es un tema de importancia, de salud pública y evidentemente animal. Y quisiera dejarlo ahí porque más adelante veremos, ¿no?, cómo los ministerios públicos también pueden utilizar este elemento, ¿sí?, a través de la ciencia que le permita sustentar y establecer una teoría del caso. Siguiente, por favor. La Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua, en los artículos 221 al 226, impone sanciones administrativas, básicamente a quien no identifique el ganado, utilice identificaciones no registradas, comercialicen animales sin las facturas debidamente legalizadas, venda clandestinamente los animales, evada las casetas, esto es importante, y aquí es donde viene la relación con el gobierno federal, transporte ganado y subproductos de manera irregular, sin autorización, quien acopie o movilice o comercialice el ganado sin identificar, y a quienes acopien y movilicen o comercialicen de una zona sanitaria con estatus inferior, ¿vale? Vamos entrando en materia justamente con este elemento que le va a permitir al Ministerio Público establecer una teoría del caso y sustentarla, argumentarla. El Código Penal del Estado de Chihuahua, en sus artículos 215 al 218, tipifica el robo de ganado y establece una serie de condenas en caso de, acreditarse. Siguiente, por favor. La Ley del Estado Estatal de Salud establece las medidas de seguridad sanitaria de inmediata ejecución. El 367 dispone que el Ejecutivo del Estado podrá ordenar o proceder a la vacunación de animales y, bueno, las dependencias encargadas en este tema es la Secretaría o bien en su defecto, cuando se trata de una cuestión
de Salud Pública entraría la Secretaría de Salud a través de COSPRIS, que es un organismo de la Secretaría. Perdón. El 368 contempla la ejecución de medidas necesarias para la destrucción y control de insectos y otras faunas de transmisiones nocivas y que pongan en peligro grave a la salud. Siguiente, por favor. De las afectaciones causadas por el delito de robo de ganado, tenemos que se pueden apreciar afectaciones patrimoniales. Aquellos estados que preponderantemente son productores de ganado y ganado en pie y tienen esta relación con el vecino país del norte y que de ahí deriva esa actividad y su sustento, pues el hecho de que se les sustraiga y se les prive de su patrimonio, en el caso de los semovientes, pues hay una afectación al patrimonio. Lesiona la seguridad jurídica, perdón. Aumenta el riesgo de propagación en la afectación. Pone en riesgo también el estatus sanitario. Al modificarse la trazabilidad del ganado, ¿qué sucede? Pues evidentemente se puede llegar a presumir que si tenemos ganado infectado y va de una zona sanitaria a otra, dependiendo si es zona A, zona B, pues esta situación implicará que al Ministerio Público pueda solicitarle a la autoridad o a través también de sus propias facultades que establece el Código Nacional de Procedimientos, dictar ciertas medidas cautelares. Estas medidas cautelares le permitirán, digamos, resguardar los elementos probatorios para una vinculación o no a un proceso. Siguiente, por favor. El proceso básicamente, y aquí es donde sí es importante comentarles. La actividad ministerial y de los organismos policíacos es importante que se hagan de todos los elementos necesarios que les permitan dentro de la investigación, ¿sí?, tener la suficiente información, como bien lo dije hace un momento, para que se pueda llegar a pasar a la etapa en donde, ya sea con detenido o sin detenido, el procedimiento del delito de robo realmente esté con los elementos necesarios: trazabilidad, movilización, evidentemente, salud pública, salud animal, elementos de afectaciones económicas, sociales, y que pone en riesgo el interés social de toda una entidad y hasta de la misma federación. Cuando un ministerio público tiene todos estos elementos claros en una radiografía que le permita al MP hacerla saber y transmitir esta información al juez, podríamos contar con una vinculación. Esta situación, hasta mi experiencia o la experiencia que tenemos en la Secretaría, la hemos venido trabajando. Siguiente, por favor. La Secretaría ha coadyuvado en esta realización de acciones con los ministerios públicos. Debido al creciente delito, nos vimos en la necesidad de emprender operativos, ¿sí?, y inspecciones invitando a los agentes de Ministerio Público.
para hacerles ver la importancia y trascendencia de la sanidad en materia animal y su impacto económico, obviamente patrimonial, social y de salud. Reitero, pública y animal. Siguiente, por favor. Tenemos que, desde el año pasado, esta sinergia y este trabajo en conjunto con los ministerios públicos y los jueces, para hablar el mismo lenguaje, emprendimos una labor de sensibilización con ellos. Y nos dimos cuenta, con gran agrado y fortuna, que hay mucho que aprender todavía al respecto, hay mucho que avanzar. También habían situaciones de desconocimiento, tanto de los ministerios públicos como de los jueces. Y esta situación nos permitió identificarla y focalizar y darle elementos importantes a los ministerios públicos para que pudieran llegar a sustentar sus carpetas de investigación. Siguiente, por favor. En esta lámina podemos encontrar un ejemplo de esa relación que tenemos con los agentes por disposiciones de seguridad y datos que se deben de cuidar, y para no entorpecer los procedimientos, pues ahí pueden apreciar que se han suprimido esos datos y esos espacios. Pero básicamente lo que los ministerios públicos hacen y procuran dentro de esa etapa de investigación es hacerse llegar de elementos. Y en este momento sucede que se puede solicitar por los MPs un bloqueo de fierro. Se puede solicitar que se bloquee también y se suspenda cualquier movilización del ganado. ¿Para qué? Para preservar los elementos probatorios. ¿Ok? Siguiente, por favor. Cuando termina esa etapa, que ya la vimos, que es de la investigación, los jueces podrán dictar, bien sea el sobreseimiento, la suspensión o formular las acusaciones. Lo prevé el Código Nacional de Procedimientos. Siguiente, por favor. Y en este sentido, la actividad ministerial y de persecución del delito no debe guardar duda de ningún vestigio o elemento probatorio. Es decir, al juez le tiene que quedar perfectamente claro cuáles son las implicaciones que se tienen porque esa persona que cometió el delito y movió de un lugar a otro el ganado infectado o enfermo, generaría un problema social de salud pública y de salud animal. Aquí tenemos unas imágenes de esta interacción que hemos tenido con los jueces y con los ministerios públicos. Y bueno, esto es justamente la homologación de criterios. Siguiente, por favor. Como estadísticas que tenemos que en este año se iniciaron 66 carpetas de investigación. Esta información fue proporcionada por nuestros compañeros de la Unidad de Delito de Robo de la Fiscalía General del Estado. Tenemos que 723 cabezas de ganado fueron reseñadas en colaboración con la Secretaría, ¿no?, de Desarrollo Rural y con la Agencia Estatal de Investigaciones. Y 218 cabezas de ganado fueron recuperadas por los delitos de fraude o robo de ganado. Esta información es actualizada hasta el mes pasado. Siguiente, por favor. Con esto concluyo mi participación, no sin antes, pues en la etapa de preguntas y respuestas, estar abiertos a ello. No sé, creo que es en este momento o es hasta el final. Si me puede indicar la licenciada Mónica, adelante.
Es en este momento, licenciado, le agradecemos mucho su participación y bueno, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas que tendrá una duración de 10 minutos. A quienes nos acompañan en esta sala virtual pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat. Tenemos ya algunas preguntas, licenciado. Sé que el tema que abordó es relativo a los bovinos, pero nos están haciendo una pregunta. Antonio Solís no nos indica de qué organización nos acompaña, pero pregunta: ¿es el mismo procedimiento de movilización y trazabilidad en el caso de las colmenas? ¿Y cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, también creo que aquí lo que aplicaría es justamente los elementos probatorios y los documentos que sustentan esta movilización. Cada entidad tiene pues, sus legislaciones en la materia. El tema de las colmenas, pues, en el caso de Chihuahua, entran en el aspecto pecuario y es responsabilidad también de la Secretaría. Licenciado Emilio, creo que tiene cerrado su micrófono, no lo escuchamos. Perdón. Listo, ya. Lo siento. Les comentaba que cada legislación de las entidades tienen sus propias reglas. Aquí, evidentemente, hay que establecer un canal en donde, para identificar cuál es el documento idóneo que le permita al Ministerio Público sustentar su teoría del caso. Es decir, que le permita generar esa convicción al juez. ¿Para qué? Para que ya sea con un documento de movilización y también un documento sanitario, le permita hacer valer el delito o bien la querella que se haya promovido. Pero considero que sí es un tema de legislación estatal en colaboración y en coordinación con las autoridades federales. Aquí es importante identificar la competencia, el tramo de responsabilidad y cuáles son esas facultades concurrentes o reservadas en donde la federación, a través de los organismos correspondientes, están implicadas y que puedan ser llamadas también a comparecer. Creo que... ¿Sí? Muy bien, licenciado, muchas gracias. Tenemos una pregunta más que está formulando la licenciada Claudia Serna, de CEDAR San Luis Potosí, y dice: en relación a la acreditación de propiedad, ¿me podría dar su opinión? Ya que muchas de las veces la factura que presentan los productores es un documento que lo adquieren en las papelerías y que son mínimos los requisitos que se plasman en ese documento. En estos casos, ¿qué es lo que procedería para usted? ¿Ese documento tiene alguna validez? Es importante que la legislación del Estado, en este caso su legislación en materia de ganadería, lo prevea. ¿Y qué tiene que prever? Esa figura que le permita ser válida y surta sus efectos ante esa autoridad. Existen costumbres, existen, digamos, ciertas situaciones que evidentemente cada entidad y cada región son propias. Hay disposiciones que no son las mismas en el norte, en el centro y en el sur del país, pero en la medida que los congresos de los estados legislen en ese sentido y decir, ok, tengo una factura accidental, la adquirí en tal lugar, ¿no? Y la llené y cumplí con ciertos requisitos en donde establecí elementos básicos y necesarios. Pero la autoridad competente en esta materia, que puede ser la Secretaría de Agricultura o Desarrollo Rural del Estado, con una legislación en esta materia, pues obviamente le va a dar esa importancia y esa relevancia y legalidad de ese documento. Gracias, licenciado. Una pregunta más de Daniel Antonio Hernández. Él nos pregunta, ¿qué podría ocurrir
si se moviliza ganado sin pases o guías, o solamente con el herraje registrado? ¿Qué consecuencias jurídicas podría tener quien lleve a cabo esta actividad? Pues de entrada tendría que darle avista a la autoridad competente, porque hay requisitos en los cuales se tienen que cubrir. El documento de movilización, pues puede ser el remo o bien un documento que puede ser el pase verde, dependiendo si así lo menciona. En el caso de Chihuahua así lo hemos denominado, pero sí existen implicaciones administrativas, ¿vale? Las implicaciones administrativas le corresponderán a la autoridad en esta materia, en el Estado, sancionarlas. Y es un procedimiento, digamos, para procesal, ¿no? Se le notifica a la persona, se le da sus garantías, se les respeta sus derechos fundamentales, garantías de audiencia y demás, y pues cada uno de los estados tienen legislaciones en materia de procedimientos administrativos, los recursos correspondientes, y estos en su momento también pueden llegar a ser recurribles o se pueden impugnar, ¿no? Pero esa es una medida que puede ser una medida administrativa. Gracias, licenciado. Una pregunta más de David Huitrón, y él nos pregunta si desde su perspectiva la policía está capacitada para detectar todos esos elementos que usted nos comentó. Es decir, que si tiene esa sensibilización para atender a los ganaderos. Hablando del caso y de la experiencia de Chihuahua, el gobierno del estado, a través de la secretaría y del gobernador Corral, ha estado procurando que justamente se les respeten estos derechos. Son bienes patrimoniales. El estado tiene una importancia ganadera relevante a nivel nacional, y justamente la colaboración con los ministerios públicos y con las policías, los cuerpos policíacos, generando un mismo lenguaje, un mismo criterio, ¿sí?, permitirán avanzar muchísimo más en esta nueva etapa y en estos nuevos procedimientos o en el juicio penal acusatorio, ¿sí? Entonces, violar las garantías y derechos fundamentales de las personas es quizá muy fácil cuando no se tiene el conocimiento y la trascendencia. Reitero, temas de movilización, temas de sanidad animal, de salud pública, económicas y de impacto también con la comercialización ante el vecino país del norte, le permiten a esos cuerpos policíacos y de investigación, el Código Nacional de Procedimientos les da ciertas facultades, y nuestra legislación estatal también le da facultades para poder investigar, ¿vale? Pero sí estamos trabajando y con resultados muy positivos y favorables. Gracias, licenciado. Tenemos menos de 2 minutos para responder la última pregunta. Okay. Y la formula Olivia Padrón y nos pregunta, ¿qué instancia es el primer contacto que deben tener los productores que han sufrido de robo de ganado? ¿Me podría repetir la pregunta porque se distorsionó? Claro que sí. Nos preguntan, ¿cuál es el primer contacto que deben tener los productores que han sufrido de robo de ganado? ¿Con quién se deben acercar en primera instancia? En el momento de que exista esa comisión o ese ilícito, es un delito previsto en el Código Penal, tanto nacional como de los estados. Desde ese momento, uno va a la agencia, al Ministerio Público, y presenta la denuncia. Y es obligación y responsabilidad de la autoridad ministerial desplegar todo su aparato jurídico normativo para investigar y llegar a la verdad. Para eso es importante la actuación y la intervención de las autoridades competentes en esta materia. ¿Quiénes son? Pues las secretarías de Desarrollo Agropecuario o de Desarrollo Rural del Estado, las autoridades federales en materia de salud animal, que en este caso puede ser Senacica, la SADER a través de Senacica, los comités, por ejemplo, de promoción y fomento pecuario,
y como organismos auxiliares. Es importante definir dentro de las legislaciones estatales cuáles son esas autoridades auxiliares en materia de ganadería. Y los ministerios públicos, junto con las asociaciones ganaderas, las uniones, las secretarías, los organismos auxiliares y la federación, tienen la obligación de aportar la información. No pueden ocultarla. Y el juez tiene la potestad para poder hacerse llegar de toda esa información. Muchísimas gracias por su respuesta, licenciado, por su participación en este evento. Le damos las gracias y continuamos con la intervención de la licenciada Yaracela de Jesús Rodríguez Borrola, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Agrarios en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Durango, con el tema el procedimiento administrativo sancionatorio en el Estado de Durango, en materia de movilización de ganado, productos y subproductos de origen animal. Licenciada Yaracela, le recuerdo que tiene tiempo de 30 minutos para su exposición y al finalizar la ronda de preguntas y respuestas de 10 minutos. A quienes nos acompañan en esta sala virtual, buenas tardes, agradezco el favor de su atención. Formular. Muy buenas tardes, agradezco el favor de su atención. En nombre del maestro en ciencias, Eduardo Posadas Manzano, presidente del Consejo Técnico Consultivo de Sanidad Animal, y del secretario de Desarrollo Agropecuario en Durango, el médico veterinario Joel Corral Alcántar, quiero agradecer al licenciado Alberto Esquer Gutiérrez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Jalisco, por habernos otorgado las facilidades necesarias para que el Comité Jurídico se reuniera y transmitiera desde la ciudad de Guadalajara en la 28ª reunión anual del CONASA. Muchas gracias, señor secretario. Y bueno, esperando me puedan acompañar durante los próximos minutos, donde compartiré a través de este espacio un tema que considero importante en el quehacer diario en el que estamos inmiscuidos, todos aquellos profesionistas relacionados con temas de sanidad animal y a los cuales de alguna manera nos toca aplicar la ley o ejercer los actos de autoridad por parte de los gobiernos de los estados. Mi tema es el procedimiento administrativo sancionatorio en materia de movilización de ganado, productos y subproductos de origen animal. Y tomando en cuenta que esta plática no va dirigida únicamente a profesionistas del derecho, sino también a profesionistas dedicados a la salud animal y a productores ganaderos en general, como preámbulo, hablaré sobre nuestro sistema jurídico mexicano. Además, daré una pequeña explicación sobre la delimitación de competencias entre la Federación y el Estado, y sobre las relaciones jurídicas que se dan entre este y los particulares. Todo esto es con la única intención o finalidad de que todos podamos comprender de la mejor manera la actuación de las autoridades en temas de sanidad animal y de movilización de ganado. Para comenzar, voy a partir con una breve explicación de lo que es nuestro sistema jurídico mexicano. Les puedo comentar que este se encuentra constituido por todas las fuentes formales del derecho, entre las cuales podemos citar la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, las normas individualizadas y los principios generales de derecho. Cada una de estas normas jurídicas son el cimiento de un orden legal, debiéndose entender por este como el sistema de normas que rigen la organización legal y la conducta de las personas en determinado lugar y época. En México, el nivel máximo superior en cuanto al orden legal está ocupado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las leyes del Congreso y los tratados internacionales se encuentran en segundo plano inmediatamente debajo de ella. Y en tercer lugar, se encuentra el derecho federal y el local con igual jerarquía. En este punto, quiero hacer una pequeña pausa, pues me he dado cuenta que algunas personas refieren que una ley federal tiene mayor jerarquía que una ley local, por el hecho de que su aplicación esté en todo el territorio nacional. Y partiendo de este hecho, en el que una norma local pues tiene aplicación únicamente en un territorio delimitado. Sin embargo, se ha pasado por alto que no se trata de que una u otra tenga mayor o menor jerarquía,
sino se trata de que cada una regula atribuciones distintas. Pero ello no quiere decir que una ley local no tenga completa fuerza legal y que una ley federal esté por encima de ella. Es importante precisar que la competencia para legislar en materia de salud deriva del artículo 4 constitucional, cuya ley reglamentaria es la Ley General de Salud. Precisamente esta ley general ordena el derecho a la salud que tiene toda persona y establece además la concurrencia de facultades o distribución de competencia entre la federación y las entidades federativas. Esto es en materia de salubridad general, donde podemos contemplar desde luego la salud animal. Muchas veces se ha confundido el concepto de ley general y ley federal. Sin embargo, la primera se encuentra jerárquicamente en un plano superior a la segunda. Pues la primera, es decir, la ley general, tiene como característica principal la distribución de facultades concurrentes entre la federación, los estados y los municipios. De tal suerte que cada uno de estos entes públicos puede actuar respecto de una misma materia, como en el caso de la salubridad general, pero es el Congreso de la Unión el que determina la forma y los términos de participación de cada uno de estos entes. La segunda, es decir, la ley federal, esta es una norma de aplicación en todo el territorio nacional. Esta regula atribuciones o facultades que a través de la ley general le fueron otorgadas a la federación y cuya aplicación le corresponde precisamente a un ente o un órgano dependiente del Ejecutivo Federal. Como ejemplo voy a citar la Ley Federal de Sanidad Animal, cuya aplicación le corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de la República. Así pues, derivado de las facultades concurrentes que se distribuyen entre la Federación y los estados mediante las leyes generales, las entidades federativas también pueden regular facultades o atribuciones que en materia de salubridad general le correspondan. Por esta razón, válidamente, en los temas relativos a la salud animal, los estados pueden regular algunas facultades, atribuciones o competencias a través de sus leyes estatales o leyes locales. En el caso que nos ocupa, pudiera ser la ley ganadera, cuya aplicación va a corresponder precisamente a las Secretarías de Desarrollo Agropecuario de los gobiernos de los estados. En razón de lo anterior, se considera que la ley federal y la ley local están en un plano de jerarquía similar. Así pues, es importante señalar también que la misma Constitución, como norma suprema, nos obliga a las entidades encargadas de la aplicación de estas leyes federales y locales a que respetemos los derechos fundamentales y las garantías constitucionales para protección de los gobernados. De este modo, de la interpretación sistemática de nuestro pacto federal, podemos advertir que cualquier acto de autoridad, de molestia o de privación debe ser emitido por quien tenga facultades para ello, observando siempre las reglas mínimas de un procedimiento que aseguren al afectado una adecuada defensa. Hasta aquí se encuentra acotado el primer punto, y considero importante también hablar sobre el tipo de relaciones jurídicas que se pueden dar en nuestro sistema legal u ordenamiento legal entre el Estado y las personas de derecho privado, ya que debe recordarse que en algunas ocasiones el Estado obra como autoridad y en otras ocasiones obra como persona de derecho privado. Pero no debe confundirse uno y otro caso, ya que los actos positivos, negativos u omisivos que se le puedan atribuir al Estado pueden reclamarse a través de un juicio de amparo o mediante un juicio contencioso administrativo. Pues en este supuesto, el Estado obra como autoridad, haciendo uso precisamente de los atributos propios de su soberanía. En el segundo caso, el Estado actúa al igual que los individuos particulares, es decir, ejecuta actos que se fundan en derechos propios del Estado vinculados a sus intereses particulares. Aquí como ejemplo puedo citar cuando el Estado actúa como patrón o como ente obligado en la celebración de algún acto jurídico, es decir, actúa en un plano de igualdad con los gobernados. En este caso no debe de ser considerado como autoridad. Bueno, para una mejor explicación, en este punto y a fin de establecer las bases para distinguir un supuesto de otro, vamos a entender lo que es la clasificación que la teoría general del derecho hace sobre las relaciones jurídicas.
Estas son sobre coordinación, de supra a subordinación y de supraordinación. En lo que se refiere a las relaciones de coordinación, tenemos que estas son entabladas entre particulares. Estos actúan en un mismo plano de derecho, es decir, en igualdad ante la ley, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicias por ellos mismos, se han creado en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que están reguladas por el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho agrario o el derecho laboral. En lo que referimos a las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados. En estas, actúan los primeros en un plano superior a los segundos, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, y entre ellos podemos destacar, en el ámbito ordinario, los procedimientos contenciosos administrativos y los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional se cuenta con el juicio de amparo. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. En estas se actúa en un plano superior por encima de los particulares y se regula también por el derecho público, el cual establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Como ejemplo, aquí voy a señalar las violaciones o invasión a la esfera de competencia que se pudiera dar entre la Federación y los estados. Bueno, dicho lo anterior, queda claro que la actuación de los gobiernos de los estados, al aplicar sus leyes locales, como en el caso pudiera ser una ley ganadera, crea entre las Secretarías de Desarrollo Agropecuario y los productores pecuarios relaciones jurídicas de supra a subordinación, ya que nosotros estamos actuando como autoridades. En conclusión, podemos señalar como notas que distinguen a una autoridad las siguientes. La primera es la existencia de un ente del Estado, ya sea de hecho o de derecho, que establezca una relación de supra-subordinación con un particular. Como número 2, puede ser que esta relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente del Estado de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En el número 3, bueno, pues que con motivo de esta relación se emitan actos unilaterales, ya sea positivos, negativos u omisivos, a través de los cuales se pueda crear o se modifiquen o se extingan por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Y como punto número 4, bueno, pues para que al momento de que se emitan esos actos no se requiera de acudir ante órganos judiciales ni se precise de la voluntad del afectado. Desde esta perspectiva, se destaca que una autoridad, para efectos del juicio de amparo, pues puede ser una entidad o los funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emitan actos unilaterales por los que se crean, se modifican o se extinguen situaciones jurídicas que puedan afectar la esfera legal de los gobernados. Coloquialmente, bueno, puedo concluir que los permisos, las autorizaciones, las licencias, las visitas de inspección, de verificación y en sí todas esas actuaciones imperativas o coercitivas que se puedan atribuir al Estado son actos de autoridad. Y no obstante, en la ejecución de los mismos, indiscutiblemente debemos observar la obligación que prevé el artículo 1 de nuestro Código Político Mexicano, ya que todas las autoridades, siguiente por favor, ya que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y de garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe siempre prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que se establezca en la ley. Dicho esto,
se puede concluir que los actos de autoridad indiscutiblemente están sujetos a la observancia de las garantías protectoras de los derechos fundamentales que se encuentran previstos en nuestra Constitución. Sin que sea una excepción el trámite y el desahogo de procedimientos administrativos sancionatorios en materia de movilización de ganado, pues tales obligaciones encuentran resonancia en nuestra ley ganadera y en los procedimientos establecidos en la Ley de Justicia Administrativa del Estado, al buscar observar y respetar las garantías constitucionales y principios fundamentales de derecho, como es el derecho de audiencia, el de debido proceso y el de legalidad. En conjunto, estas garantías son denominadas de seguridad jurídica. Voy a comentar al respecto de lo que es la garantía de audiencia. Siguiente. Esta consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo. La garantía de debido proceso es el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones. El debido proceso debe también contemplar las formalidades que garanticen una defensa adecuada. Es decir, se debe generar inicialmente se debe generar el aviso de inicio de procedimiento. Se debe otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas y de alegar. Se debe de emitir una resolución que en su caso resuelva las cuestiones debatidas y se debe otorgar al gobernado la posibilidad de combatir esa resolución mediante un recurso eficaz de defensa. La garantía de legalidad conlleva que todo acto de molestia debe de estar emitido por quien legalmente tenga facultades por la ley, y esto lleva implícita la idea de fundamentar y motivar con exactitud y precisión la cita de normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate. Dicho lo anterior, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Durango, al ser una dependencia de la Administración Pública dependiente del Ejecutivo del Estado, con la intención de abonar y mantener esquemas de legalidad en la aplicación de la ley ganadera, y considerando que uno de nuestros ejes rectores en el Plan Estatal de Desarrollo es conservar y propiciar un Estado de Derecho, ha mejorado los procesos a través de los cuales se lleva a cabo la administración pública y primordialmente hemos comenzado por fortalecer el acervo normativo a fin de apoyar nuestras actuaciones como autoridad. Esto es mediante la emisión de nuestra ley ganadera, la ley de justicia administrativa, el reglamento interior de la propia Secretaría, los acuerdos y los decretos que han fortalecido la actividad ganadera en el estado de Durango, buscando la manera de erradicar las prácticas pecuarias que ponen en riesgo la salud animal y consecuentemente la salud humana. Se han delimitado así las facultades y las atribuciones que corresponde a cada quien ejercer. Así pues, en beneficio de un respeto irrestricto a los derechos humanos y garantías constitucionales, nuestros procedimientos administrativos en cuanto a las facultades de verificación, inspección, vigilancia e imposición de sanciones en materia de movilización de ganado, se destacan que por el Gobierno del Estado, de conformidad con las disposiciones aplicables en nuestra ley ganadera, tiene la facultad de verificar bienes, personas y vehículos. Estos son de transporte, y esto es con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de movilización de ganado, permitiéndome señalar que referente al ganado bovino se tiene establecido específicamente tanto los requisitos legales para movilizarlo al interior del Estado como para regular su ingreso. Cabe decir que en materia de movilización de ganado, productos y subproductos, las visitas de verificación e inspección se llevan a cabo a través de inspectores de ganado. Esto es por orden expresa del secretario del ramo o a través del titular del área jurídica de la dependencia, a quien le han sido delegadas dichas actuaciones. Las visitas de verificación o inspección
pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las primeras se efectúan en días y horas hábiles y las segundas se pueden llevar en cualquier tiempo, siempre que se notifique en el acto al particular la habilitación de días y horas inhábiles. Los verificadores o inspectores, al momento de practicar la visita, deben estar provistos de la orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente. En esta se debe de precisar el domicilio, lugar o zona a verificarse, el objeto de la visita, el alcance de la misma, dando a conocer las disposiciones legales que lo fundamenten. Por su parte, los propietarios, responsables, encargados, ocupantes, ya sea de establecimientos o de transportes, objetos de la verificación o inspección, están obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los inspectores para el desarrollo de su labor. Al iniciar la visita, el inspector debe exhibir credencial vigente con fotografía expedida por la autoridad competente. En este se le debe acreditar para desempeñar dicha función y debe acompañar también la orden expresa de la autoridad de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento que atienda la diligencia. De toda visita de verificación, levantamos un acta circunstanciada y esta es preferentemente ante la presencia de 2 testigos, pero en el caso de que no hubiera quien pueda fungir como tal, o en dado caso de que el visitado se negare a señalarlos, ese derecho lo podrá ejercer el inspector, pero deberá hacer constar dicha circunstancia en la propia acta. En las actas, por su parte, se debe de hacer constar el nombre, denominación o razón social del visitado, la hora, día, mes y año en que se inicia y se concluya la diligencia. Se debe señalar calle, número, población, colonia o teléfono o cualquier otra forma de comunicación, además de asentar los datos relativos a la orden que la origina. Debemos establecer el número, la fecha de oficio de comisión que la motiva, el nombre, cargo e identificación de las personas con quien se entiende la diligencia. Además de señalar el nombre, domicilio e identificación de las personas que fungen como testigos. Y también puede contener la declaración del visitado si en su caso él quisiera hacerla. Para concluir, se cierra con el nombre, la firma e identificación de quienes intervienen en dicha diligencia, incluyendo obviamente la firma de quien la lleva a cabo. Cabe señalar que el hecho de que el visitado se negara a firmar el acta, esto no afecta la validez de la misma, pero el inspector de ganado debe asentar la razón relativa. Con base en los resultados de las visitas de verificación o inspección, conforme a nuestro ordenamiento, ya sea en la ley, conforme a nuestros ordenamientos legales, tanto en la ley ganadera como en nuestra ley de justicia administrativa, nosotros como autoridades podemos decretar las medidas de seguridad establecidas en las leyes para que se puedan corregir las irregularidades encontradas. Nosotros en ese momento notificamos al interesado y le otorgamos un plazo adecuado para su realización. Estas medidas tienen la duración estrictamente necesaria para que se puedan corregir estas irregularidades. Por otro lado, en el caso de sanciones, al momento de que nosotros vayamos a imponer alguna, debemos notificar previamente al infractor el inicio de procedimiento. Y también se instaura una vez de que conocemos el resultado de la verificación o de la inspección. Cuando el inspector de ganado detecta la probable comisión de una infracción, inmediatamente se nos hace llegar a lo que es el área jurídica de la Secretaría, donde nosotros hacemos una calificación previa respecto de la misma para observar si ésta reúne los requisitos de legalidad y en su caso para poder proceder. Una vez de que detectamos que la diligencia, la verificación, cumple con los requisitos de legalidad, nosotros iniciamos el procedimiento administrativo, dándole a conocer de manera fundada y motivada la razón del actuar, a fin de que dentro de los 15 días siguientes, pueda exponer por escrito o mediante comparecencia lo que a su derecho convenga. Una vez que ha sido oído el infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se procede a cerrar el periodo de instrucción y se le otorga el derecho de alegar dentro de los 10
dentro de los 5 días siguientes. Hecho lo anterior, o una vez de que se le ha tenido por precluido ese derecho, nosotros procedemos también dentro de los 10 días siguientes a dictar la resolución administrativa que en derecho proceda, y esta siempre la tendremos la obligación de notificarla personalmente en el domicilio del sujeto de procedimientos. Cabe señalar que las sanciones administrativas se imponen sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos que en su caso también incurran los infractores, puesto que muchas veces no solamente se pueden hacer acreedores a sanciones administrativas, sino también a penas corporales cuando se pueda constituir la comisión de algún delito, como le señalaba ahorita mi compañero ponente. Bueno, una vez de que se emita la resolución, que también que ponga fin al procedimiento, nosotros como autoridad tenemos la obligación también de fundar y de motivar dicha resolución, considerando los daños que se hubieran producido o puedan producirse, así como el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción. Debemos considerar la gravedad de la infracción, la reincidencia del infractor y el beneficio obtenido por la infracción cometida, así como la condición socioeconómica del infractor. Las sanciones administrativas pueden consistir en una amonestación con apercibimiento, puede ser una multa, puede ser un arresto hasta por 36 horas, podemos proceder también a la clausura temporal o permanente, parcial o total de establecimientos y las demás que señale la ley ganadera y las disposiciones jurídicas aplicables. Cabe también comentar que en caso de reincidencia por parte del infractor, se duplica la multa impuesta por la infracción cometida. Y es importante también señalar que las facultades de la autoridad pueden caducar o bien pueden prescribir. Y esto sucede en primer término cuando nosotros como autoridad no nos sujetamos a los términos que nos va marcando la ley de la materia, en este caso la Ley de Justicia Administrativa. Si nosotros no emitimos la resolución dentro del plazo de 3 meses que nos señala dicha ley, las facultades sancionatorias de la autoridad caducan. Sin embargo, muchas veces podemos volver a iniciar el procedimiento si todavía hubiera la oportunidad para hacerlo. Cabe también decir que nuestras facultades sancionatorias como autoridad pueden prescribir, y esto es cuando una vez cometida la infracción, dentro de los 5 años siguientes, no hemos hecho alguna actuación al respecto para sancionar al infractor. En cuanto a los medios de defensa que se pueden establecer en contra de nuestras resoluciones, tenemos que proceder el recurso de revocación en contra de las resoluciones administrativas que emite la Secretaría, o bien el recurso de revocación también puede ser optativo, puesto que también el afectado puede recurrir directamente al juicio contencioso administrativo. Así pues, debemos de concluir, o ya para concluir, cuidar nosotros como autoridades que todo acto de molestia que vaya dirigido a los productores, a los comerciantes, a los ganaderos y a los ciudadanos en general, pues que cumpla con los requisitos de legalidad necesarios para que pueda ser eficaz la resolución que en su momento pudiéramos emitir. Y entre estos requisitos podemos señalar, pues que esté expedido por una autoridad competente, que tenga objeto y razón de ser, que cumpla con la finalidad de interés público, que conste por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad, que esté fundado y motivado, que se expida de conformidad con los procedimientos administrativos y conforme a las disposiciones que establezca la ley, que sea expedido sin que medie error sobre el objeto, la causa o el motivo sobre el fin del acto, que sea además expedido sin que medie error respecto a la referencia de identificación del expediente, ya sea el documento o nombre completo de las personas. También es necesario que este sea expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión y sea expedido señalando los puntos torales establecidos en la ley de la materia. Debe mencionar también la autoridad del cual emana y debe hacerse mención al interesado de la oficina donde se encuentre el expediente para su consulta. Tratándose de actos administrativos recurribles, también debe hacerse mención de los recursos que procedan y obviamente debe de ser expedido señalando el lugar y la fecha de emisión. Solo así se puede decir que los actos que emita la autoridad son legítimos y que por ende pueden tener consecuencias jurídicas.
además de que se erradican prácticas arbitrarias e ilegales, se da eficacia jurídica a las facultades administrativas de los gobiernos de los estados en lo que respecta a sus facultades de inspección, verificación o vigilancia, así como las sancionatorias en materia de movilización de ganado, productos y subproductos de origen animal. Yo considero que este tema es de suma importancia, ya que hemos podido advertir que por parte de los gobiernos de los estados muchas veces no se inmiscuyen las áreas jurídicas en temas relativos a la sanidad animal o en temas relativos a la movilización de ganado. Y con esto se genera que los actos que provienen de la autoridad sean ilegales y solo se busca que de alguna manera sean convalidados por los gobernados, en lugar de ir creando una cultura de legalidad en nuestras actuaciones. Pues así evitaremos estar fomentando prácticas arbitrarias. Yo ya con esto termino mi participación, agradeciendo infinitamente el tiempo que me han regalado, sin pasar por alto también dar gracias al coordinador de este comité, el licenciado Marco Antonio Ramírez Velázquez, y desde luego a la moderadora, la licenciada Mónica Castañeda, directora de Procedimientos Administrativos, Convenios y Contratos en el Senacica, por haber moderado este foro. Y pues de nueva cuenta, muchas gracias también al licenciado Alberto Esquer Gutiérrez, por las facilidades que nos otorga para trabajar desde este hermoso estado, y a ti, licenciada Georgina, por tu amable hospitalidad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, licenciada Yaracela. Damos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Voy a dar lectura a la primera de ellas, que la formula la licenciada Claudia Serna, de San Luis Potosí. Su pregunta es la siguiente: ¿cuándo es que ustedes consideran que la infracción requiere que se inicie un procedimiento administrativo y se llegue a una sanción pecuniaria? Como mencioné hace un momento, nosotros tenemos puntos de verificación e inspección estatales, donde se encuentran ubicados los inspectores de ganado. Ellos, al momento de hacer su verificación y cuando ya proceden a realizar ya la diligencia como tal o a ejercer el acto de autoridad, es cuando ellos van detectando que precisamente existe alguna violación o infracción a nuestra ley ganadera. Ellos, reuniendo los requisitos que ya mencioné que se deben atender en temas de verificación o inspección, levantan el acta circunstanciada, de la cual se hacen constar los hechos que posiblemente constituyen esta infracción. Una vez que es turnada al área jurídica, les comento yo que hacemos una calificación previa también para determinar si ésta cumple con los requisitos de legalidad. Pues basta y cabe señalar que, bueno, el hecho de que somos servidores públicos, pero también somos humanos y a veces se cometen pequeños errores, pero que pueden derivar a través de ese error en la nulidad de las actuaciones de los gobiernos de los estados, ya que muchas veces se omite algún requisito de legalidad por parte del inspector de ganado. Y eso va a acarrear que no tengamos alguna consecuencia jurídica, porque en su momento nos van a revocar la resolución administrativa o nos van a demandar la nulidad de la misma a través del juicio o procedimiento contencioso administrativo y no va a tener efectos jurídicos. Por esa razón nosotros previamente hacemos una calificación. Cuando vemos que hay posibilidades de continuar con el procedimiento, inmediatamente establecemos lo que es el inicio de procedimiento, notificándole al infractor la razón de nuestro actuar. Le estamos señalando también cuál es la infracción o la comisión de la infracción que se le está imputando, y ahí es donde le damos el derecho nosotros de que comparezca a realizar las manifestaciones que considere pertinentes en beneficio de su defensa. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta la formula Ami Sandoval, y ella pregunta: ¿cuándo aplica el arresto de 36 horas y a qué se refiere? No escuché bien. Le repito la pregunta. ¿Cuándo aplica el arresto de 36 horas y a qué se refiere? Muchas veces los particulares impiden el ejercicio de la función administrativa y nosotros tenemos las facultades también de solicitar el apoyo de las autoridades en materia de seguridad pública y solicitamos el arresto de las personas cuando obviamente impide nuestra función
como tal. Eso obviamente se va a desprender de la discrecionalidad que tenemos nosotros como autoridad. Gracias, licenciada. Una pregunta pregunta más, la formula Heriberto Saldaña, y él pregunta, cuando el infractor es de otra entidad federativa, ¿cuál es el procedimiento para imponerle una... Sí. Se ha detectado esta problemática entre la falta de colaboración o coordinación entre las entidades federativas del país. Precisamente el estado de Durango está ubicado en una zona geográfica que resulta de paso de otras entidades federativas que pudieran ir hacia el norte a exportar ganado o a comercializar el ganado. Nosotros en los puntos de verificación, obviamente a través de los inspectores de ganado, vemos o inspeccionamos de que ese ganado que se va a pretender internar al estado y que va de tránsito, pues cumpla con los requisitos que nuestra legislación estatal requiere o señala. Muchas veces se levantan las actas circunstanciadas por parte de los inspectores de ganado porque evidentemente se está violentando nuestra ley ganadera. Muchas veces no podemos proceder legalmente porque no tenemos convenios de colaboración con otras entidades, que posiblemente, si lo hiciéramos, eso pudiera facilitarnos nuestras actuaciones como autoridades administrativas, ya que yo no puedo instaurar un procedimiento sancionatorio administrativo si el infractor no se encuentra domiciliado en mi estado. Ahí ya escaparía de mis manos jurídicamente poderle instaurar el procedimiento. Gracias, licenciada. Claudia Serna nos pregunta que si pudiera darle algunos ejemplos de cuándo no es legal el inicio del procedimiento. Por ejemplo, cuando el inspector no acredita su calidad como tal. Nosotros hemos sido enfáticos en señalarle a los inspectores de ganado que tienen que acreditarse, identificarse como inspectores de ganado, es decir, que se encuentran facultados por la ley para desarrollar las diligencias ordenadas por la autoridad. Puede ser a veces, esta pudiera ser una causal que si no queda sentada de manera circunstanciada en el acta, puede afectar de legalidad mi actuación como tal. Muchas veces el hecho también de que el inspector de ganado proceda a realizar una verificación o inspección sin contar con una orden por escrito por parte de la autoridad competente, eso también es una razón para que se decrete la ilegalidad de la actuación. Como ejemplo, sí les voy a señalar que nosotros anteriormente en el estado de Durango se estaba omitiendo emitir la orden de verificación. Entonces estaba el inspector de ganado e inmediatamente levantaba el acta circunstanciada. No obstante, aprendimos de los errores o de los errores que se fueron dando, ya que una de las razones por las que nos demandaban pues era señalando que no se había emitido una orden, no había una orden emitida por una autoridad competente que ordenara la diligencia, y eso pues es obviamente una causal de ilegalidad que está contemplada en la Ley de Justicia Administrativa. Eso ya se ha venido erradicando, nosotros emitimos obviamente ya con posterioridad, ya hemos venido emitiendo las órdenes respectivas para que los inspectores sin ningún problema puedan desarrollar su actuación. Gracias, licenciada. Denise Camarillo pregunta, ¿quién califica y dictamina las sanciones? En la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, en el Gobierno del Estado, nosotros obviamente somos, conforme a nuestro reglamento interior de la Secretaría, la autoridad encargada de llevar a cabo los procedimientos administrativos sancionatorios en materia de movilización de ganado y aquellos que se deriven precisamente de la ley ganadera. Entonces nosotros tenemos las facultades ya establecidas en nuestro reglamento interior. En este caso es la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos quien realiza la calificación previa y en su caso resuelven los procedimientos. La última pregunta, licenciada, tenemos 3 minutos para ella, y nos preguntan qué tipo de pruebas pueden ofrecerse en los procedimientos administrativos. Todas. Son todas mientras estas no se opongan a la ley y al derecho.
todo tipo de pruebas pueden ser ofrecidas, siempre y cuando obviamente pues le favorezcan al sujeto de procedimiento, ¿verdad? En dado caso que él me ofrezca una prueba, perdón, las posiciones no, la confesional de las autoridades no es válida. Con esa excepción, todas las que desee ofrecer las puede presentar. Muchísimas gracias por la ponencia, licenciada, y por haber dado respuesta a las preguntas que nos formularon a través del chat. Le agradecemos muchísimo su participación y, bueno, por último, vamos a continuar en esta 28ª reunión del CONASA con la participación de la licenciada Georgina del Real Vizcaíno, quien actualmente ocupa el cargo de directora jurídica de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el estado de Jalisco. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico de Occidente y recientemente se incorpora al sector público. Adelante, licenciada. Licenciada, su micrófono está apagado. Gracias, Mónica. Sí, gracias. Quiero agradecer primero a la CONASA por la oportunidad de colaborar en este espacio, de darnos la oportunidad de colaborar para compartir y generar un intercambio de conocimientos entre todos los estados del país. Al secretario Alberto Esquer por facilitarnos esta reunión presencial de los ponentes y a las personas que hoy están siguiendo la transmisión. Percibo un ambiente de mucho compañerismo y colaboración entre los jurídicos de las diferentes secretarías de Agricultura del país. Y por esto estoy muy agradecida con la licenciada Yaracela por haber abierto ese canal de comunicación. De la Ley Agroalimentaria del Estado de Jalisco, publicada el 28 de diciembre de 2019, emana la creación de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco, la ASICA. Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es importante dar a conocer las medidas preventivas de seguridad, así como las sanciones contenidas en esta ley, tanto a servidores públicos como a personas que estén involucradas en actividades relacionadas con la sanidad e inocuidad agroalimentaria, como es la producción, el almacenamiento, la comercialización y, ¿por qué no?, al consumidor final, quien es el que no ve todos los procesos por el que debe de pasar los alimentos hasta que llega a su plato, reconociendo el gran impacto que tiene en la seguridad de la población, la salud animal, el bienestar de los animales, las buenas prácticas de producción, la responsabilidad social y ambiental. Con esto entra la ASICA, que con la finalidad de corregir las irregularidades que se hayan advertido, impedir que se continúen cometiendo, así como evitar o controlar un riesgo, podrá tomar las siguientes medidas preventivas. Podrá prohibir o restringir la movilización dentro y hacia el interior del Estado de mercancías reguladas, así como de aquellas que, sin serlo, se dictaminen mediante diagnóstico como riesgo sanitario de conformidad con los convenios de coordinación que suscriba con la Federación. Podrá imponer el aseguramiento, guarda, custodia, retorno o destrucción de mercancías reguladas, productos de riesgo o cualquier otra mercancía que pueda diseminar enfermedades o plagas y, en su caso, el sacrificio de animales. Podrá suspender los efectos en cualquier tiempo y lugar de los certificados que se hubieran expedido ante el riesgo acreditado de introducción o diseminación en el territorio estatal de enfermedades y plagas de declaración obligatoria para el Estado, por notificación oficial, diagnóstico u otro mecanismo científicamente sustentado. Podrá clausurar de forma temporal, parcial o totalmente establecimientos, instalaciones o lugares donde se comercialicen, desarrollen o presten actividades o servicios relacionados con el sector agroalimentario, en donde se compruebe
que pueda haber un riesgo o afectación a la seguridad agroalimentaria del Estado. La SICA también podrá decretar la suspensión temporal de cualquier concesión, autorización, registro, permiso o reconocimiento otorgado, y en el caso que estas figuras otorgadas hayan sido por la Federación, la agencia podrá solicitar a la Senacica la intervención correspondiente. Podrá decretar la suspensión de la celebración de ferias, tianguis o concentraciones de animales o productos agroalimentarios en una zona o región determinada o en todo el territorio estatal. Les pongo un ejemplo de una expo ganadera. Si la SICA ve un inminente riesgo de la entrada de animales, en este caso hablemos de la expo ganadera de Jalisco, que se realiza en Guadalajara, podrá emitir la suspensión de esa expo para, es como un ejemplo, para no poner en riesgo a todos los animales que se puedan estar en un solo punto. Podrá solicitar a la Federación la suspensión de las importaciones, tránsito o de hoja de requisitos, combinaciones o autorizaciones especiales expedidas con anterioridad a los hechos que motivan el riesgo que se trate de evitar o controlar. No se vale decir, es que yo ya tengo aquí mi hoja de tránsito y mi importación. No se puede porque ya hay un riesgo que se está tratando de evitar. No importa si se lo dieron 5 minutos antes, si hay un riesgo, a partir de que lo emita, esa solicitud de la suspensión, se podría ya hacer la suspensión. Podrá establecer programas obligatorios de vacunaciones, desinfecciones y otras medidas fitosanitarias o de bioseguridad. En este caso, es importante ser conscientes que como ya bien lo dijeron los compañeros, cada estado tiene sus riesgos latentes, tiene sus riesgos, nuestras preocupaciones no son las mismas en cuanto a plagas, no son las mismas en cuanto a riesgos. Entonces, es importante dentro del estado que se pueda establecer esos programas obligatorios de vacunaciones. También podrá, las demás que sean necesarias para salvaguardar la seguridad agroalimentaria del estado, siempre que se justifiquen científicamente el riesgo presente o futuro que se esté evitando. De esto nos vamos a las infracciones administrativas. ¿Qué es lo que pasa cuando se incumple este tipo de cuestiones? Eso nada más fue lo puramente preventivo. Ahora ya nos vamos a las sanciones que están establecidas en esta ley. Empezamos con una sanción económica. Sanción económica de 20 a 1000 unidades de medida y actualización. Las unidades de medida y actualización, cada una tiene un valor actual de 86.88 pesos. Entonces, estamos hablando que esto es 1,737 a 86,880 pesos. Esta sanción la va a adquirir quien no informe a la agencia sobre la sospecha o evidencia de riesgos a la sanidad o de contaminación de cualquier mercancía regulada y se presuma que la infracción o incumplimiento de las normas contenidas en la ley y demás disposiciones reglamentarias técnicas aplicables. También por incumplir con cualquiera de las obligaciones derivadas de un trámite de movilización, importación o exportación de mercancías reguladas y de conformidad con los convenios en coordinación celebrados con la Federación. Por incumplir con las obligaciones derivadas de las concesiones, autorizaciones o permisos establecidas en esta ley, sus disposiciones reglamentarias y demás disposiciones técnicas. Lo que le preguntaban al licenciado Emilio, ¿qué pasaba si al momento de tener un trámite, más bien de movilizar un animal, no se tiene ese trámite? Se va a hacer acreedor a esta multa, en este caso, de no haber alguna implicación más severa.
Obviamente las demás establecidas por la ley y sus disposiciones reglamentarias y técnicas que emanen de ella. Sanciones económicas consistentes en una multa de 1,001 a 10,000 unidades de medida de actualización. Estamos hablando de 868,866 pesos a, 86,960 pesos a 868,000 pesos, más o menos. Esta multa serán acreedores la persona que incumpla con la normatividad ordenada en las campañas fitosanitarias, así como negarse a participar en el desarrollo de actividades previstas para su desarrollo. Como sabemos, si no seguimos las campañas fitosanitarias, podemos poner en gran riesgo toda una cadena. También podrán tener esta sanción por ingresar o movilizar mercancías prohibidas o reguladas sin cumplir con los requisitos establecidos para ello, así como movilizar mercancías reguladas en el territorio estatal sin contar con el certificado correspondiente de conformidad con los convenios de coordinación celebrados con la Federación. Ostentar sin autorización las contraseñas, distintivos, etiquetas, sellos y marcas oficiales, incluidos logotipos, leyendas e inscripciones previstas por esta ley. Presentar información o documentación falsa o alterada ante cualquier solicitud de trámite o servicio a fin de obtener una autorización, permiso, concesión en general para obtener un beneficio indebido. Aquí estamos viendo cómo va escalando la sanción económica conforme al daño que se podría llegar a hacer. En un documento alterado que pueda que emane de él una autorización sería un daño grande, no sabemos hasta qué grado, al patrimonio de una persona, al desarrollo de toda la cadena productiva. Entonces sí va escalando. Aquí vamos escalando un poco más, ya sería una sanción económica consistente en una multa de 10,001 a 50,000 unidades medida actualización. Estamos hablando ya de 868,886 pesos a 4,344,000 pesos. ¿Por qué es tan grande? Ya lo vamos a ver. Los alcances, como decían los compañeros, los alcances que puede haber, ¿sí? Esta sanción se la pueden dar a quien se abstenga de ejecutar cualquier medida de seguridad o precautoria, las que hablamos en la secuencia pasada, ¿sí? Ordenada por la agencia, dejar de prestar auxilio a la autoridad para su cumplimiento u oponerse a la aplicación de cualquiera de ellas. Si yo ya tengo una medida de seguridad para proteger una cadena o para proteger un municipio y me abstengo de ejecutarla, estoy poniendo en riesgo no solo a mí, sino a todo el Estado. Y el que no le pueda ayudar el acceso y prestar el auxilio a la autoridad para que pueda dar cumplimiento a esta, estoy obstruyendo y tengo que tener una sanción mucho mayor. Estas sanciones también van relacionadas a quien... Perdón. Esas sanciones también es por incumplir con las obligaciones o no proporcionar las facilidades necesarias al personal oficial de la agencia para ejercicio de sus atribuciones en materia de inspección, verificación y vigilancia. Es muy sencillo, yo tengo un potrero A y un potrero B. Viene la verificación, pásenle a la A, pero todas las medidas que no estoy tomando están en el B, ¿sí? Es importante dar acceso a toda y proporcionar las facilidades necesarias de todo, papeles, no nada más lo que me van pidiendo. Esto puede ser muy, muy grave. También por el incumplimiento de las obligaciones generales y específicas impuestas a los organismos coadyuvantes previstos en esta ley.
la inobservancia de los procedimientos, métodos y técnicas que emita la agencia al activar el dispositivo estatal de emergencia, o no coadyuvar a esta estando obligado a hacerlo. En el momento que se emite un dispositivo estatal de emergencia, se tiene que seguir al pie de la letra lo que diga la SICA, porque no se emite si no fuera realmente en una necesidad extrema de hacerlo. Exportar mercancías reguladas sin contar con el certificado respectivo o contraviniendo los procedimientos previstos por la agencia para tal efecto, de conformidad con todos los convenios de coordinación celebrados con la Federación. Existen otras sanciones, también como la clausura definitiva, como la clausura. Puede ser una suspensión temporal, una revocación o hasta una cancelación de la concesión, autorización, registro, aprobación, permiso, certificación o reconocimiento. Ante la evidencia de la comisión de alguna de las infracciones previstas por esta ley, la agencia substanciará el procedimiento correspondiente para determinar la existencia de infracciones y, en su caso, dictará la resolución sancionadora que proceda, considerando los antecedentes, circunstancias personales o la situación socioeconómica del infractor. El grado de intencionalidad realmente sí influye que la intención del infractor no sea evidente o se puede entender. En esta pregunta me queda muy claro, la pregunta que le hace el licenciado Emilio. ¿Qué se necesita para esa transportación de un animal? Puede ser posible que fue un error y que a la hora de que ven que no era esa la intención, ¿sí? Si aplica en esta, digamos, si hay un supuesto como este ejemplo, que ya aplicaría para la suspensión de una concesión, sí se tiene que evaluar de gran manera el grado de la intencionalidad. La reincidencia. No se vale que me digan, es que no sabía, bueno, es que no sabía 2 veces, pero ya 3 veces no me podrían probar que no hubo la intención. Los daños y perjuicios causados o que puedan producirse. Aún si yo no, recordemos que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Si hay un daño mayor y que se pueda causar gracias a esa acción u omisión, se tiene que tomar en cuenta. El beneficio directamente obtenido por el infractor, ya sea económico o de otro tipo. No necesariamente tiene que ser un beneficio económico. La evaluación del riesgo que pudiera afectar la sanidad agroalimentaria y la salud pública. Tratándose de las infracciones por la falsedad de declaraciones de portación, transporte o contacto con mercancía regulada o prohibida en la vía turística, el personal facultado de la agencia podrá determinar en ese momento la sanción. En ese momento deberá notificar inmediatamente al infractor, ajustándose a lo previsto por la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco. Pero aquí no hay un paso, hay una infracción en ese momento. De los delitos. Si la SICA, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, como las vimos en mediana manera porque es muy extenso, pero de los específicos que vimos, si como resultado de las atribuciones tiene conocimiento de un acto o omisión que se pudiera constituir delitos, podrá formular y deberá formular ante la Fiscalía correspondiente la denuncia de hechos y será coadyuvante del Ministerio Público en los términos de la legislación penal aplicable. Habrá prisión de 3 años y 300 a 3,000 unidades de medida y actualización.
autorización, a quien ostente sin autorización las contraseñas, distintivos, etiquetas, sellos y demás logotipos y leyendas previstas por esta ley. Quien por acción u omisión libere al ambiente agentes patógenos que permita su diseminación, impida u los procesos para su control y erradicación de agentes, como les decía, de agentes patógenos en cualquier tipo que afecten o pongan en riesgo vegetales, animales terrestres o acuáticos en el territorio del estado de Jalisco. Si hay un agente patógeno derramado en áreas, una laguna, se tendrá una sanción de hasta 3 años de prisión. Por cualquier medio, el que por cualquier medio evada un establecimiento de inspección, poniendo en riesgo o en peligro la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria del estado de Jalisco. Quien sin autorización de las autoridades competentes o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea, transporte, almacene, comercialice o en general realice cualquier acto con sustancias cuyo uso esté prohibido para la alimentación de animales en las disposiciones reglamentarias y técnicas emitidas por la agencia. Vamos también, recordemos, la protección a los animales. Al que ordena el suministro o suministra a los animales destinados al abasto alguna sustancia o alimento prohibido por la ley o sus disposiciones reglamentarias y técnicas. Podemos pensar inmediatamente en el clenbuterol. A quien extorsione o agreda físicamente al personal oficial aprobado o autorizados de la agencia en el ejercicio de sus funciones. De nada sirve tener todo esto si no podemos proteger directamente a las personas que están trabajando para la agencia y trabajando para que pueda seguir el objetivo, que es cuidar la salud de todos. Por medio de la alimentación. Al que ingrese o movilice en el territorio estatal las mercancías reguladas por lugares no autorizados o evada puntos de inspección. A quien haga uso o disponga de mercancías que hayan sido afectadas por una medida preventiva o de urgencia sin autorización por parte de la agencia. En la movilización de mercancías se desvíen de las rutas señaladas poniendo en riesgo la sanidad. Si sabemos que hay unos puntos de verificación en mi ruta y yo me salgo para evadirlos, es evidente que es una mala intención y que lo que está buscando es dañar a las cadenas productoras. A quien oculte, altere o destruya total o parcialmente los registros, información o documentación que conforme a las disposiciones derivadas de esta ley esté obligado a llevar. A quien altere o destruya dispositivos, etiquetas, distintivos, certificados, sellos, marcas oficiales, logotipos o leyendas, o flejes regulados por esta ley y las disposiciones derivadas que impida que se logre el propósito para el que fueran colocados. A quien reproduzca o imprima distintivos, etiquetas, certificados, sellos, marcas, logotipos, leyendas, flejes, todos los previstos por esta ley y por las disposiciones reglamentarias y técnicas sin estar autorizados por la agencia o el Senacica. Y cuando estando autorizado para ello, no se cuente con la orden de expedición correspondiente. No es necesaria solamente la autorización, se tiene que contar con la orden correspondiente, si no se puede hacer acreedor a este tipo de penas. La pena de prisión deberá aumentarse hasta 3 años más y la pena económica hasta 1000 unidades de medida y actualización en el caso que las conductas referidas en el presente artículo
afecten o causen un daño a la producción agroalimentaria nacional, al estatus sanitario de alguna zona o región del país, o ponga en peligro la seguridad agroalimentaria del mismo. Todo esto, ¿quién lo hace? Sí sabemos, la SICA, pero ¿a través de quién? La SICA cuenta con el Servicio Oficial de Inspección. Esta es una unidad administrativa encargada de la verificación y de la inspección del cumplimiento de las disposiciones contenidas en esa ley. Sus disposiciones reglamentarias y demás disposiciones técnicas. Las facultades del Servicio Oficial de Inspección cuentan con las facultades más amplias que en derecho procedan, pudiendo ordenar las medidas necesarias, incluso mediante el uso de la fuerza. Si en un punto de verificación alguien no hace un alto, se le puede en ese momento pedir apoyo al uso, a la fuerza pública y detenerlo. Si hay algún problema mayor, en ese momento ellos tienen las facultades para detener, para pedir apoyo y detener al que no hizo el alto. Y de nuevo, quien no hace altos, quien evade inspecciones, quien evade puntos de verificación, es porque tiene algo que ocultar. Tiene facultades coercitivas necesarias para cumplir sus determinaciones y las inherentes a la emisión y ejecución de medidas precautorias necesarias para impedir que se cometan irregularidades o que se continúe cometiendo. Y la determinación de infracciones y notificación de sanciones a que se refiere esta ley. Con esto termino mi ponencia. Les agradezco mucho su atención. Como saben, esta ley es muy nueva, como les decía, es del 2019. Desgraciadamente, como a todos nos afectó, pero en este tema más nos afecta el COVID, vamos trabajando, vamos avanzando y tengo entendido que pronto ya se podrá estar en funciones. Muchas gracias, licenciada. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. La primera de ellas la formula Arnoldo Aguirre Ramos, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pregunta: ¿cómo se va a medir el grado de intencionalidad? Es una pregunta muy interesante, porque no podemos ser objetivos en la intencionalidad, pero sí podemos tener una visión de cuál es el fin que tiene el infractor. Al ver esta fotografía completa, podemos medirlo, podemos ver si realmente fue un error. Como les decía, si hay reincidencia, pues por más que me digan, oye, pues yo pasé y simplemente si es de alguien más, los productos sí son propios. Si nos vamos a lo que se exponía en la fracción primera, el estado el socioeconómico de la persona, qué tanto acceso a la información tiene. Tenemos que ver la gran fotografía, no nada más irnos por un solo punto, porque sí no podemos ser objetivos pensando en que estamos encontrando cuál fue su intención. No sé si con esto te respondo. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. La pregunta que formula Ami Sandoval dice: dentro de las sanciones incluye la cancelación de las concesiones. ¿Qué servicios se encuentran concesionados por la Secretaría? No, la Secretaría como tal no. Esto estamos hablando de concesiones no que la da la Secretaría, sino que en su momento, cuando ya esté
100% en funciones, podrá dar la SICA, disculpen, y en caso, como les comenté, de concesiones que sean de observancia federal, podrá la SICA pedirle a la federación, podrá la SICA pedirle a Senacica el que se cancele o se detenga un momento por alguna irregularidad que él esté informando a la Senacica. Gracias, licenciada. Lorena Alejandra Jiménez pregunta si en el estado de Jalisco se lleva a cabo el monitoreo de residuos de clenbuterol. Perdón, Mónica, al final no te escuché. Le repito la pregunta, licenciada. ¿En el estado de Jalisco se lleva a cabo monitoreo de residuos de clenbuterol en el ganado bovino? Supongo que sí. Digo supongo porque no te podría decir con certeza. No es mi área de expertise, pero de aquí no te podría decir con certeza. Sí se cuida, inclusive, precisamente a partir de el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno del estado de Jalisco para cuidar la salud de los jaliscienses. Sí se está buscando de cualquier forma el impedir este tipo de prácticas, ¿sí? No te puedo decir exactamente quiénes y qué rangos, pero sí se puede pensar que se hace. Gracias, licenciada. Una pregunta más. Además de las sanciones económicas, ¿qué otro tipo de sanciones puede establecer la SICA? Sanciones tales como, les platicaba, las suspensiones, se puede, clausuras, amonestaciones del tipo preventivas, el rango de la prevención, de ahí parte para cualquier clausura, actas, pero lo que se busca, desgraciadamente, es que cuando no hay realmente alguien que aplique una sanción, y en este caso económica, desgraciadamente, las personas le tienen más miedo a perder dinero que a dañar la salud de otro, ¿sí? Entonces, es importante ver que los esfuerzos que se están haciendo para imponer este tipo de sanciones, porque no es nada más porque se me hizo fácil, porque siempre se ha hecho así, porque mi papá y mi abuelo así practicaban la ganadería. No, necesitamos ser bien conscientes de nuestras acciones y la repercusión que tienen en la salud de los demás, y es por eso que se hacen este tipo de sanciones económicas. Pero como les platiqué, tiene también sanciones del tipo preventiva, clausura, suspensión, ¿sí? Muchas gracias, licenciada. No tenemos más preguntas. Y bueno, con esto agradecería la participación de todos ustedes. En este evento creo que se tocaron temas de suma importancia, como el que expuso el licenciado Emilio, en razón de la trascendencia que tiene ese control del ganado, el control del robo de ganado. ¿Por qué? Porque al final del día va a afectar las situaciones, más bien los estatus sanitarios, y evidentemente eso va a generar problemas, inclusive en el ámbito económico, como bien lo refería. De igual forma, el reiterar la importancia y hacer énfasis sobre todo en que todas las acciones que lleven a cabo las autoridades en todos los niveles de gobierno
deben respetar los derechos humanos, sobre todo, bueno, en el caso de los procedimientos administrativos, que nos van a dar esta certeza y seguridad jurídica. De ahí, bueno, la importancia de dar puntual cumplimiento a las formalidades que las leyes de cada entidad federativa prevén. Además, quiero destacar el comentario que hizo la licenciada Georgina respecto de la cuestión preventiva. Es sumamente importante que se dé difusión a las disposiciones normativas que regulan todas estas actividades, pues ello va a dar pauta a que todos tengamos o gocemos de una buena salud y evidentemente que se garantice la sanidad animal en todo el país, ¿no? Porque ello va a tener implicaciones para todos nosotros, ámbito nacional e inclusive en todas las relaciones comerciales. Quiero agradecer de manera especial a nuestros panelistas, al licenciado Emilio Castillejos Martínez, a la licenciada Yaracela de Jesús Rodríguez Burrola y a la licenciada Georgina del Real Vizcaíno. Gracias por la productiva conversación y bueno, con esto damos por concluida la participación en este evento, agradeciendo al CONASA el espacio para abordar temas que sin duda alguna contribuyen y fortalecen la sanidad animal en nuestro país. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sala virtual. Gracias. Damos por concluido este evento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Hasta luego.